Un billonario humilló a un taxista durante todo el trayecto, tratándolo con desprecio y soberbia. Pero al bajar del coche y ver quién lo esperaba en la puerta, se quedó sin palabras. Era el mismo hombre que acababa de insultar. ¿Qué pasaría si un simple viaje en taxi pudiera cambiar el rumbo de tu vida? Esta es la historia de Gonzalo Méndez, un empresario de éxito cuya arrogancia lo había llevado a perder de vista lo que realmente importa. En su mundo de lujo y privilegios, las críticas eran escasas y la gente a su alrededor le trataba como un rey. Sin embargo, en su interior, Gonzalo escondía vulnerabilidades que pocos conocían. El miedo a fracasar, la inseguridad de no ser lo suficientemente bueno, y el anhelo de una conexión auténtica que le permitiera ser más que un simple empresario. Gonzalo, un hombre en la treintena con un cabello perfectamente peinado y un traje de marca que le quedaba como un guante, estaba en Barcelona para una reunión crucial que podría catapultar su carrera aún más alto. Su sueño de ser un magnate influyente lo había llevado a este punto, pero a medida que se acercaba a su destino, la frustración comenzó a invadirlo. Las calles abarrotadas, el clima caluroso y la imposibilidad de encontrar un taxi rápido lo hicieron estallar en un torrente de quejas. Al subir a un taxi se encontró con Javier, un hombre mayor con una mirada serena y una sonrisa que reflejaba la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, Gonzalo desató su frustración. «Mira este tráfico. ¿Y qué tipo de carro es este? Los conductores de hoy son un desastre», exclamó, sin pensar en el impacto de sus palabras. Javier, en lugar de responder con ira, lo escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando, como si cada queja de Gonzalo fuera una lección que él ya había aprendido. En ese momento, la vida de Gonzalo parecía ser un camino recto hacia el éxito, pero la realidad era que estaba a punto de encontrarse con una verdad que lo haría tambalear. Al llegar a su destino, Gonzalo no podía imaginar que la vida le tenía preparada una sorpresa. Al salir del taxi y dirigirse hacia la entrada del edificio donde se celebraría su reunión, se encontró con Javier, quien lo recibió con una sonrisa. Para su asombro, no era solo un taxista cualquiera. Javier era el fundador y CEO de la empresa de transporte que él había despreciado minutos antes. Este encuentro inesperado se convirtió en una lección de humildad que cambiaría para siempre la forma en que Gonzalo veía el mundo. El escenario en el que Gonzalo se encontraba no era solo una ciudad vibrante llena de oportunidades. Era un lugar donde las apariencias podían ser engañosas y donde la verdadera esencia de las personas a menudo se escondía detrás de su fachada. En su búsqueda de éxito, Gonzalo había olvidado lo que significaba ser humano, lo que lo había llevado a tratar a los demás como meros instrumentos en su camino hacia la cima. La arrogancia que le había servido como armadura también lo había aislado, y la vida, en su forma más inesperada, estaba a punto de romper esa barrera. El conflicto central de la historia gira en torno a la confrontación de Gonzalo con su propia arrogancia y la necesidad de reconocer sus errores. El encuentro con Javier no solo lo obligó a enfrentarse a sus prejuicios, sino que también lo llevó a cuestionar su propia identidad. ¿Era realmente el exitoso empresario que había imaginado, o simplemente un hombre perdido en su búsqueda de reconocimiento? La tensión emocional creció en su interior, ya que la humillación de haber menospreciado a alguien que era más que un simple taxista lo llevó a un momento de reflexión profunda. Mientras la reunión avanzaba, el ambiente se tornó tenso. Gonzalo, que había llegado con la confianza propia de un hombre que estaba acostumbrado a ganar, se encontró ahora en una situación donde su propia imagen estaba en juego. La mirada de Javier, llena de serenidad, se convirtió en un espejo que reflejaba no solo sus inseguridades, sino también la necesidad de cambiar. La vida le había presentado un desafío inesperado: aprender que el verdadero éxito no se mide solo por el dinero o el poder, sino por las conexiones humanas y el respeto hacia los demás. A medida que la reunión continuaba, Gonzalo empezó a comprender que cada palabra y cada acción tienen un impacto en el mundo que lo rodea. La humillación que había infligido a Javier
se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la humildad y la empatía. En medio de este conflicto interno, Gonzalo se dio cuenta de que su sueño de ser un magnate influyente podría ser alcanzado, pero solo si aprendía a valorar a las personas en su camino. La historia de Gonzalo es un viaje de autodescubrimiento y transformación, donde cada obstáculo representa una oportunidad para crecer. En un mundo que a menudo valora la superficialidad y el estatus, la lección más importante que Gonzalo aprenderá es que la verdadera grandeza radica en la capacidad de ser humilde y reconocer el valor de todos, independientemente de su posición en la sociedad. Así, mientras la vida le presentaba desafíos, Gonzalo se preparaba para transformar su arrogancia en empatía, su desdén en respeto y su soledad en conexiones significativas. El camino por delante no sería fácil, pero la vida, como un taxi que recorre las calles de Barcelona, está llena de sorpresas y lecciones que esperan ser aprendidas. En ese viaje de transformación, no solo se redescubrirá a sí mismo, sino que también aprenderá a ser parte de un mundo más compasivo y justo. La reunión había comenzado, y Gonzalo se sentía cada vez más fuera de lugar. Las palabras de los demás fluyeron con confianza y seguridad, mientras él luchaba por encontrar su voz. La mirada de Javier, que había estado en su mente desde el encuentro en el taxi, no dejaba de recordarle lo despectivo que había sido. Cada presentación de un nuevo proyecto, cada idea brillante compartida por sus colegas, era una punzada en su ego. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era realmente el hombre exitoso que siempre había querido ser? Mientras los asistentes a la reunión debatían sobre estrategias y cifras, Gonzalo se encontraba atrapado en su mente, enfrentando un torrente de dudas. Recordó su infancia, momentos en los que la aprobación de su padre era todo lo que deseaba, la misma figura que siempre lo había presionado a ser el mejor. Esa presión se había convertido en una carga, y ahora, en lugar de sentirse orgulloso, la ansiedad empezó a apoderarse de él. La sala se volvió un eco distante, y Gonzalo sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Fue en ese instante cuando conoció a Laura, una colega que había trabajado en la empresa de Javier antes de unirse a la suya. Laura era una mujer decidida, con una energía contagiosa y un sentido del humor que iluminaba cualquier habitación. Su historia de superación personal, marcada por la lucha contra el machismo en el ámbito empresarial, resonó profundamente con Gonzalo. Ella había enfrentado la discriminación y la duda, y había emergido más fuerte. Sin embargo, esa fortaleza también le había enseñado a ser cautelosa. Había aprendido a no confiar fácilmente en quienes la rodeaban. Así, cuando Gonzalo se acercó a ella buscando apoyo, se encontró con una mirada que, aunque cálida, llevaba consigo un rastro de desconfianza. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Laura, notando la tensión en su rostro. Gonzalo, abrumado por la mezcla de emociones, asintió, pero no pudo evitar que su voz temblara. «Solo estoy intentando entender todo esto», respondió. Laura lo observó con atención, evaluando su sinceridad. A veces la mejor manera de entender es ser honesto con uno mismo. «¿Qué es lo que realmente quieres aquí?», pregunta sencilla, pero que lo hizo tambalear. Gonzalo, preso de sus inseguridades, se sintió vulnerable ante su evaluación. Mientras la reunión avanzaba y su mente seguía divagando, Gonzalo recordó a su equipo, a las personas que había dejado atrás en su búsqueda de éxito. Había estado tan centrado en escalar la cima que había olvidado el valor de las relaciones que había construido. Fue entonces cuando su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente, que le recordaba que debía presentar una propuesta innovadora a la junta. La presión se intensificó. En ese momento, un nuevo desafío se presentó. Un competidor, que había estado al acecho, había lanzado una campaña publicitaria que amenazaba con eclipsar su propia propuesta. La inseguridad se apoderó de Gonzalo mientras imaginaba el fracaso que podría enfrentar. En su mente, la voz de su padre resonaba, recordándole que no podía permitirse perder. La ansiedad lo llevó a un punto de quiebre, y en un arrebato de desesperación,
Se levantó de su asiento, interrumpiendo la reunión. «Esto es un error. No podemos seguir así. Necesitamos cambiar la dirección de esta propuesta», exclamó, su voz temblando, pero llena de una urgencia que sorprendió a todos. La sala quedó en silencio, y la mirada de Laura se volvió más intensa, como si estuviera midiendo cada palabra que salía de su boca. Gonzalo sintió el peso de sus ojos, y aunque la presión lo asfixiaba, había algo liberador en ser honesto con sus temores. Sin embargo, no todos los ojos en la sala eran amigables. Un alto ejecutivo, conocido por su falta de empatía y su enfoque despiadado hacia los negocios, lo observaba desde el fondo. Su nombre era Andrés, un hombre que había construido su imperio a base de desconfianzas y traiciones. La tensión entre ambos era palpable, y cuando Andrés decidió intervenir, su voz resonó como un trueno en la sala. ¿Desde cuándo un hombre como tú, que solo ha sido un afortunado, se atreve a cuestionar la dirección de este proyecto? Las palabras de Andrés golpearon a Gonzalo como una bofetada. Esa confrontación lo llevó al límite. Se sentía expuesto, vulnerable, y en ese momento, una parte de él deseó retroceder, volver a ser el hombre que solo buscaba el éxito a cualquier costo. Pero algo dentro de él se resistió. La mirada de Javier, recordando su encuentro en el taxi, le dio la fuerza que necesitaba. «Quizás no tengo la experiencia de otros, pero tengo una visión», respondió Gonzalo, sintiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia su transformación. Laura, aunque aún cautelosa, vio en Gonzalo un destello de coraje que no había percibido antes. Se levantó y lo apoyó. «Es cierto, a veces el cambio necesita de una nueva perspectiva. Lo que Gonzalo plantea puede ser justamente lo que necesitamos». La sala se llenó de murmullos y la tensión comenzó a disiparse, pero Andrés, lejos de rendirse, se preparó para contraatacar. Era un juego peligroso, y ambos sabían que sus carreras estaban en juego. El conflicto se intensificó. Gonzalo sentía que cada desafío que enfrentaba lo acercaba más a su verdadero ser. Las palabras de Laura lo impulsaron, pero también lo llenaron de miedo. ¿Sería lo suficientemente fuerte para sostenerse en esta nueva dirección? ¿O caería en la trampa de su propia inseguridad, como había hecho tantas veces antes? Mientras la reunión proseguía, Gonzalo experimentó un torbellino de emociones. Momentos de duda, donde su mente le decía que todo estaba perdido, se entrelazaban con destellos de esperanza. La mirada de Laura lo alentaba a seguir adelante, y a pesar de la presión creciente que sentía por parte de Andrés, comenzó a darse cuenta de que cada desafío era, en realidad, una oportunidad para crecer. En medio de este caos, una pequeña chispa de solidaridad surgió entre él y Laura. Había algo en su lucha por la equidad que resonaba profundamente en él. Ambos estaban enfrentando batallas personales y profesionales, y aunque sus caminos eran diferentes, la conexión que estaban forjando empezaba a tener un impacto inesperado en Gonzalo. La lucha de Laura por ser escuchada se convirtió en un espejo de su propia lucha por encontrar su voz. Sin embargo, el camino no sería fácil. A medida que la reunión avanzaba, la presión aumentaba y las diferencias entre ellos empezaban a asomarse. Gonzalo, al intentar abrirse, se dio cuenta de que su fragilidad también lo hacía más humano. Pero Laura, acostumbrada a luchar sola, dudaba de su capacidad para sostener esa nueva conexión. Los desafíos que enfrentaban como equipo amenazaban con fracturar la nueva amistad que apenas comenzaba a florecer. En ese torbellino emocional, Gonzalo se vio atrapado entre el deseo de ser un líder auténtico y la sombra de su antigua arrogancia. La lucha interna se intensificaba, y mientras se enfrentaba a Andrés, la voz de su padre resonaba en su mente, recordándole que en el mundo de los negocios, la debilidad no era una opción. Pero Gonzalo también sabía que ser humano, reconocer sus errores y aceptar su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. La sala se llenó de murmullos, y Gonzalo se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Seguiría el camino de la arrogancia
¿O daría un paso hacia la humildad y la empatía, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo? La respuesta no sería fácil, pero la vida, como un taxi recorriendo las calles de Barcelona, estaba a punto de llevarlo a un destino inesperado. Gonzalo se sintió atrapado en un torbellino de emociones mientras la reunión continuaba. Las palabras de Andrés aún resonaban en su mente, como un eco amenazante que lo empujaba a cuestionar su valor y su lugar en el mundo. La presión de ser escuchado y validado lo abrumaba, y la mirada de Laura, llena de cautela, le recordaba que su nuevo camino no sería fácil. Mientras intentaba formular una respuesta a la provocación de Andrés, un nuevo desafío emergió. Se enteró de que, a pesar de su esfuerzo por innovar, la dirección de la empresa estaba cambiando drásticamente. Javier, su mentor y figura de autoridad, había decidido adoptar un enfoque más conservador, priorizando las ganancias rápidas sobre la visión que Gonzalo había propuesto. El anuncio llegó como un balde de agua fría, y su corazón se hundió en un mar de desesperanza. Laura, que había prestado atención a la dinámica entre Gonzalo y Andrés, notó el cambio en su expresión. «No dejes que esto te desanime», le susurró, buscando apoyarlo en ese momento de crisis. Sin embargo, su voz quebrada le hizo dudar. La presión de la situación lo estaba desgastando, y la decisión de Javier lo colocaba en un punto crítico. La lucha no solo era contra Andrés, sino también contra el sistema que parecía estar decidido a aplastarlo. A medida que Gonzalo intentaba procesar estos giros inesperados, comenzó a experimentar un desgaste físico. La falta de sueño acumulada y el estrés incesante se manifestaron en un dolor punzante en su pecho. Su cuerpo estaba gritando por una pausa, pero su mente estaba atrapada en la necesidad de demostrar su valía. Se dio cuenta de que había descuidado su salud por perseguir una visión que, en este momento, parecía desvanecerse. La presión de ser el hijo exitoso, el que nunca podía fallar, lo estaba llevando al borde del colapso. En medio de esta tormenta emocional, la amistad que comenzaba a forjar con Laura se puso a prueba. Ella había compartido sus experiencias de lucha y superación, pero la realidad de Gonzalo era diferente. Ella había tenido que enfrentarse a un entorno hostil y había encontrado la fuerza en su vulnerabilidad. Gonzalo, por su parte, se sentía atrapado en un ciclo de inseguridad y miedo. Cuando él le confesó su temor a no ser suficiente, Laura respondió con una sinceridad que lo hizo tambalear. A veces, el miedo es lo que nos mantiene estancados. No puedes dejar que otros definan tu valor. Esa declaración lo golpeó con fuerza. Gonzalo se dio cuenta de que el peso de su historia personal, de las expectativas que su padre había impuesto sobre él, lo estaba encadenando. Ya no era solo una cuestión de éxito profesional, era una lucha por la autoaceptación. Sin embargo, la batalla interna se intensificó con la llegada de un nuevo obstáculo, una nueva campaña de rumores orquestada por Andrés, que comenzó a circular en la empresa, cuestionando la capacidad de Gonzalo y su propuesta. Los murmullos en el pasillo se convirtieron en un susurro constante que lo seguía a todas partes. ¿Es realmente un líder? ¿Puede tomar decisiones acertadas? Las palabras le pesaban como un yugo, y el miedo a la traición se instaló en su corazón. La mirada de confianza de Laura se transformó en una carga, como si él tuviera que probar su valía no solo ante ella, sino ante todos. La presión lo llevó a un punto crítico, donde la duda se convirtió en desesperación. Mientras tanto, Andrés intensificó su ataque. Aprovechó la oportunidad para desacreditar a Gonzalo durante la siguiente reunión, utilizando la campaña de rumores como una arma. ¿Por qué deberíamos escuchar a alguien que ya ha demostrado que no puede manejar la presión? Necesitamos a alguien que sepa lo que hace, dijo con una sonrisa cínica en su rostro. Las palabras resonaron en la sala, y Gonzalo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Laura, al ver el efecto que estas palabras tenían sobre Gonzalo, decidió actuar. Se levantó con determinación y habló con firmeza. El liderazgo no se mide solo por la experiencia, se mide por la capacidad de escuchar y adaptarse. Gonzalo tiene una perspectiva valiosa,
y en lugar de burlarse de él, deberíamos apoyarlo. La sala se llenó de murmullos, y aunque algunos colegas se unieron a Laura, otros se mantuvieron al lado de Andrés, creando una división palpable en el ambiente. Gonzalo, enfrentado a este nuevo desafío, sintió que las fuerzas se acumulaban en su interior. El apoyo de Laura le brindó un atisbo de esperanza, pero la incertidumbre de su propia valía seguía presente. La lucha por encontrar su voz y ser auténtico se convirtió en una batalla entre el deseo de complacer a los demás y la necesidad de ser fiel a sí mismo. Las noches se hicieron más largas y los días más pesados. Gonzalo empezó a experimentar insomnio, y su cuerpo, ya debilitado por la presión, comenzó a dar señales de alarma. Sentía que el corazón le latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. La angustia lo empujaba a una espiral de aislamiento, donde se sentía incapaz de compartir su dolor con Laura. La vulnerabilidad, que había comenzado a explorar, se convirtió en un peso que no sabía cómo llevar. En medio de esta tormenta personal, Gonzalo tuvo un momento de revelación. Durante una tarde en la que se sentó solo en su oficina, rodeado de papeles y proyectos que parecían desvanecerse, se dio cuenta de que su lucha no era solo con Andrés o la empresa, era una lucha interna por aceptar quién era y lo que realmente quería. La voz de su padre, que había resonado con fuerza durante tanto tiempo, comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgió la suya propia. Decidido a no dejar que el miedo lo definiera, Gonzalo se levantó de su silla y decidió actuar. Sabía que debía enfrentar a Andrés y a la cultura tóxica que amenazaba con consumirlo. En ese momento, se sintió más fuerte, más decidido a demostrar que la vulnerabilidad podía ser una forma de poder. Sin embargo, el camino no sería fácil, y la carga de sus errores pasados y las expectativas ajenas aún pesaban sobre sus hombros. Decidió buscar a Laura, compartirle su revelación y pedirle ayuda para enfrentar el próximo reto. La conexión entre ambos había crecido, y quizás juntos podrían desafiar las estructuras que los oprimían. Mientras se preparaba para dar ese paso, Gonzalo comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las dificultades a las que se enfrentaba eran solo el preludio de una transformación más profunda. La lucha por la aceptación, la amistad y el liderazgo auténtico estaba en marcha, y aunque la incertidumbre lo llenaba de temor, también lo impulsaba a seguir adelante. Se dio cuenta de que, en este camino, no solo se trataba de alcanzar el éxito, sino de encontrar su propia voz en un mundo que a menudo intentaba silenciarla. Esa tarde, mientras Gonzalo se preparaba para hablar con Laura y compartir su revelación, un evento inesperado sacudió los cimientos de su mundo. Un correo electrónico llegó de la Dirección de Recursos Humanos, anunciando una reunión de emergencia para todos los empleados. La palabra reestructuración se hizo eco en su mente, como un disparo en la oscuridad. La empresa, que había sido su refugio y su campo de batalla, estaba a punto de atravesar un cambio radical. Gonzalo sintió una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. La inestabilidad en su entorno laboral, sumada a la presión de Andrés y la sombra de las expectativas familiares, lo llevó a un punto de quiebre. Decidió que era el momento de actuar, de dejar de lado sus temores y enfrentarse a la realidad que lo rodeaba. Sin embargo, el peso de la incertidumbre lo hizo tambalear. Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente. ¿Qué pasaría si la reestructuración significaba su despido? ¿Qué sucedería con su relación con Laura? ¿Podría soportar perder todo lo que había luchado por construir? Durante la reunión, las palabras del director general resonaron en la sala, cada una de ellas como un golpe en el estómago. La empresa buscaría reducir costos, y entre las medidas que se estaban proponiendo, se encontraba la eliminación de ciertos puestos clave. Gonzalo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si la sala se estuviera cerrando a su alrededor. El anuncio no solo afectaba su puesto, sino que también comprometía la visión que había defendido con tanto fervor. La idea de que su esfuerzo por innovar pudiera ser considerado un fracaso lo llenó de desolación.
Mientras sus compañeros discutían los posibles cambios y estrategias de adaptación, Gonzalo se sintió cada vez más aislado. Las emociones lo invadían. El miedo, la frustración y la tristeza se entrelazaban, creando un torbellino que amenazaba con consumirlo. En un momento de desesperación, se preguntó si realmente valía la pena seguir luchando en un ambiente que parecía estar en contra de sus ideales. Laura, al notar su estado, se acercó a él en un rincón de la sala. ¿Estás bien?, le preguntó, su voz llena de preocupación. Gonzalo, con el corazón pesado, le confesó su temor a perder su trabajo y a ver desvanecerse su sueño. Siento que todo lo que he hecho ha sido en vano, admitió, las lágrimas asomando a sus ojos. La respuesta de Laura fue una mezcla de determinación y comprensión. No estás solo en esto. Lo que has propuesto es valioso, y aunque este momento sea difícil, no puedes dejar que esto te defina. Es una oportunidad para replantear tus metas y encontrar nuevas formas de luchar. Esa afirmación resonó en su interior. A pesar de la tormenta que se avecinaba, Gonzalo empezó a vislumbrar una luz en medio de la oscuridad. El día siguiente fue un punto de inflexión. La noticia de la reestructuración se extendió como pólvora en la empresa, y los rumores comenzaron a circular nuevamente. Sin embargo, esta vez, Gonzalo no se sintió desamparado. Decidió que era momento de alzar su voz. En lugar de dejarse llevar por la desesperación, comenzó a reunir a algunos colegas que compartían su visión. La conversación se tornó en un brainstorming, donde discutieron ideas sobre cómo podrían adaptarse a los cambios y, al mismo tiempo, mantener la esencia de la innovación que él tanto defendía. La emoción de compartir su visión y ver que otros se unían a su causa comenzó a transformar su perspectiva. Gonzalo se dio cuenta de que, a pesar de la adversidad, había una comunidad dispuesta a luchar por un cambio. La lucha que antes parecía solitaria, ahora se convertía en una colaboración. La energía en la sala se renovó, y los murmullos de desánimo se transformaron en un diálogo constructivo. Sin embargo, la sombra de Andrés seguía presente, y el antagonismo no se desvanecía. Aprovechó la oportunidad de desacreditar a Gonzalo una vez más, cuestionando su liderazgo y sugiriendo que su visión era incompatible con la dirección que la empresa debía tomar. Pero esta vez, Gonzalo no se dejó intimidar. Con el apoyo de Laura y sus nuevos aliados, se levantó y defendió su perspectiva. No se trata solo de ganancias inmediatas, se trata de construir un futuro sostenible para todos nosotros. La innovación es el camino hacia el éxito a largo plazo, dijo con una voz firme, sintiendo cómo la confianza empezaba a brotar en su interior. La sala se llenó de murmullos, algunos a favor, otros en contra, pero lo que antes parecía un debate polarizado, ahora se sentía como un diálogo en evolución. La confrontación con Andrés se convirtió en un catalizador, impulsando a Gonzalo a reafirmar su lugar en la empresa y a luchar por lo que creía. La presión que antes lo asfixiaba comenzó a transformarse en motivación. A medida que avanzaba la semana, Gonzalo empezó a notar cambios en su entorno. Las conversaciones se tornaron más abiertas, las ideas comenzaron a fluir, y la cultura de la empresa empezó a moverse hacia un enfoque más colaborativo. La reestructuración, que inicialmente lo había llenado de pánico, ahora se convertía en una oportunidad para redefinir su lugar en la organización. Sin embargo, la lucha no había terminado. Aún había desafíos por delante, y Gonzalo sabía que el camino hacia una transformación real requeriría tiempo y esfuerzo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía empoderado. Había encontrado su voz, y con ella, la fuerza para enfrentar no solo a Andrés, sino también a las expectativas que siempre lo habían perseguido. La relación con Laura se profundizó a medida que ambos compartían sus temores y esperanzas. La amistad que había comenzado a florecer se convertía en un vínculo de apoyo mutuo, y Gonzalo se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Juntos, podían desafiar no solo las estructuras de la empresa, sino también las limitaciones que se habían impuesto a sí mismos. Con cada paso que daba, Gonzalo se acercaba más a una nueva versión de sí mismo.
La transformación que había comenzado en su interior empezaba a reflejarse en su entorno, y la lucha por un liderazgo auténtico y valioso se convertía en su nuevo propósito. La reestructuración, lejos de ser el final, se transformó en un nuevo comienzo, lleno de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Enfrentando sus miedos y abrazando su vulnerabilidad, Gonzalo se preparaba para lo que vendría, decidido a construir un futuro que fuera fiel a sus ideales. El día de la presentación ante la junta directiva llegó. Gonzalo sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza mientras se dirigía a la sala de conferencias, acompañado de Laura, quien había decidido estar a su lado en ese momento clave. Las luces brillantes de la sala parecían intensificar la presión que ya sentía, y el murmullo de los directivos se convirtió en un eco distante mientras se preparaba para enfrentar su mayor desafío. La reestructuración había dejado a muchos empleados en un estado de incertidumbre, y la Junta había decidido escuchar propuestas sobre cómo avanzar en medio de la crisis. Gonzalo sabía que su visión de innovación y colaboración era lo que la empresa necesitaba, pero también era consciente de que Andrés, su antiguo rival, había estado trabajando tras bastidores para socavar su propuesta. Esa tarde, todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante. Cuando llegó su turno, la mirada de los directivos se posó sobre él. Con la voz temblorosa pero decidida, comenzó a exponer su estrategia. La innovación no es solo una opción, es una necesidad. Si queremos sobrevivir y prosperar, debemos adaptarnos juntos, apoyarnos mutuamente y dejar atrás viejas prácticas que nos han traído hasta aquí, afirmó, sintiendo cómo las palabras se afianzaban en su interior. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Andrés interrumpiera, su tono despectivo inundando la sala. ¿Y qué nos garantiza que tu visión no nos lleve a un desastre aún mayor? Estamos hablando de la viabilidad de la empresa, no de un ideal romántico que no tiene cabida en la realidad, dijo, desafiando a Gonzalo ante todos. El silencio pesado que siguió fue como un soplo helado en la sala. Gonzalo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por un instante, la duda se apoderó de él. ¿Qué pasaría si Andrés tenía razón? Pero en ese momento de vulnerabilidad, recordó las palabras de Laura. No estás solo en esto. Sintió el apoyo de su amiga, y con eso, reunió el valor para continuar. Los cambios siempre dan miedo, Andrés, pero aferrarnos a lo que hemos hecho hasta ahora solo nos llevará a la extinción, respondió Gonzalo, su voz resonando con una firmeza renovada. Lo que propongo no es solo un cambio en la estrategia, sino un cambio radical en nuestra cultura. Necesitamos ser flexibles, escuchar a nuestros equipos y permitir que todos contribuyan a la innovación. Si no nos adaptamos, perderemos no solo a nuestros empleados, sino a nuestra identidad. El ambiente en la sala cambió. Gonzalo vio a algunos miembros de la junta asentir lentamente, y eso le dio un nuevo impulso. Imaginemos un lugar donde cada voz cuenta, donde podemos ser creativos y arriesgados sin miedo a ser reprimidos. Esa es la clave para nuestro futuro, continuó, sintiendo cómo la energía en la sala comenzaba a cambiar. Andrés, visiblemente irritado, intentó nuevamente desacreditarlo, pero esta vez Gonzalo no se dejó intimidar. En lugar de retroceder, se dirigió a sus colegas quienes habían estado escuchando con atención. Hemos visto ejemplos en otras empresas que han prosperado tras reinventarse. No se trata de seguir un camino seguro, sino de explorar nuevos horizontes. Juntos podemos hacerlo. La tensión era palpable, y Gonzalo sabía que estaba en el momento decisivo. Miró a Laura, quien le sonrió con confianza, y eso lo llenó de determinación. Hoy no solo defendemos una propuesta, defendemos nuestra oportunidad de ser lo que siempre debimos ser, concluyó, su voz resonando en la sala. La junta quedó en silencio un momento que pareció eterno. Finalmente, uno de los directores más antiguos habló. Gonzalo, aprecio tu pasión y tu visión, pero necesitamos más que palabras. ¿Tienes un plan concreto? ¿Puedes demostrarnos cómo esto funcionaría en la práctica? Gonzalo respiró hondo.
Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de mostrar no solo su visión, sino también la estrategia que había desarrollado junto a su equipo. Sí, tengo un plan. Lo he elaborado junto a mis colegas y me gustaría compartirlo con ustedes, dijo, sintiendo una oleada de confianza al presentar los datos y proyecciones que respaldaban su propuesta. Mientras desglosaba su plan, la sala parecía transformarse. Las miradas de escepticismo empezaron a cambiar a interés. Los murmullos de la audiencia se tornaron en preguntas y comentarios constructivos. Gonzalo había logrado captar la atención de la junta, y más importante aún, había comenzado a construir un diálogo. El clímax llegó cuando, al final de su presentación, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propuesta, sino que estaba defendiendo a todos sus compañeros de trabajo, a la comunidad que había comenzado a formarse en torno a su visión. Si no luchamos por lo que creemos, si no nos levantamos juntos, no solo perderemos nuestros empleos, sino también nuestra dignidad como profesionales. Este es el momento de demostrar que somos más fuertes juntos, dijo, su voz resonando con una convicción que tocó a todos los presentes. Finalmente, la junta decidió tomar un receso para deliberar. Gonzalo y Laura se retiraron a un rincón de la sala, donde la tensión aún era palpable. «Lo hiciste, Gonzalo, te vi brillar», le dijo Laura, su mirada llena de orgullo y aliento, pero él sabía que el desafío no había terminado. Cuando la junta regresó, el director general se dirigió a todos. «Hemos escuchado y hemos visto las propuestas. Gonzalo, tu visión ha resonado con muchos de nosotros. Estamos dispuestos a considerar tu enfoque, pero necesitamos tu compromiso para liderar este cambio. ¿Estás dispuesto a hacerlo?» Gonzalo sintió cómo el peso de la pregunta lo atravesaba. Era su momento de decidir. Había luchado tanto por llegar hasta aquí, y ahora tenía la oportunidad de liderar el cambio que tanto deseaba. Miró a Laura, quien le sonrió con aliento, y sintió que su decisión iba más allá de sí mismo. «Sí, estoy dispuesto», respondió, su voz clara y firme. «Estoy listo para liderar este camino, pero no lo haré solo. Necesito el apoyo de todos, y juntos podemos transformar esta empresa en un lugar donde la innovación y la colaboración sean la norma». La sala estalló en murmullos, algunos a favor y otros en contra, pero la decisión estaba tomada. Gonzalo había enfrentado su mayor desafío, y aunque el camino hacia adelante sería arduo, había dado un paso decisivo hacia la transformación. La emoción en su interior era indescriptible. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a articular su visión y a defender lo que creía. La reestructuración, que al principio parecía una amenaza, se había convertido en una oportunidad que lo había llevado a descubrir su verdadero potencial. El impacto emocional resonó no solo en él, sino también en Laura y sus colegas. Habían sido testigos de su viaje, de su transformación, y ahora compartían el mismo propósito. Estaban listos para enfrentarse a la adversidad juntos, y en ese momento, Gonzalo supo que la verdadera victoria no solo radicaba en salvar su empleo, sino en construir un futuro donde todos tuvieran un lugar y una voz. El tiempo pasó rápidamente después de la reunión, y Gonzalo se encontró reflexionando sobre lo que había sucedido. La decisión de la junta de apoyarlo había sido un respiro de alivio, pero también un llamado a la acción que no podía tomar a la ligera. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de trabajo y planificación. Se reunió con su equipo para delinear los pasos a seguir en la implementación de su propuesta, sintiendo cómo la energía y la colaboración se transformaban en un nuevo tipo de camaradería. Sin embargo, no todo fue fácil. Andrés, aunque había aceptado la decisión de la junta, continuó poniendo obstáculos en el camino. Gonzalo, consciente de que cada acción tiene una reacción, decidió abordar la situación con transparencia. Organizó una reunión con Andrés y otros miembros del equipo para discutir sus inquietudes y encontrar un terreno común. Este enfoque no solo desarmó a Andrés, sino que también le permitió a Gonzalo demostrar su compromiso con la inclusión y la colaboración, principios centrales en su visión. Laura,
quien había estado a su lado en cada paso del camino, se convirtió en una aliada clave en el proceso. Juntos, trabajaron para fomentar un ambiente donde cada empleado sintiera que su voz era escuchada. La reestructuración no solo se trataba de cambios estructurales, se trataba de un cambio de mentalidad. Gonzalo vio cómo las ideas de sus compañeros comenzaban a florecer en este nuevo espacio, y eso le llenó de satisfacción. La empresa comenzó a transformarse en un lugar donde la innovación y la creatividad se convirtieron en el pan de cada día. Reflexionando sobre su viaje, Gonzalo comprendió que había aprendido a enfrentar sus propios miedos. Antes, había dejado que la incertidumbre lo paralizara, pero ahora sabía que la vulnerabilidad podía ser una fuente de fortaleza. Había recorrido un camino desde un empleado inseguro hasta convertirse en un líder que no solo defendía sus ideas, sino que inspiraba a otros a hacer lo mismo. Cada desafío que había enfrentado, cada palabra de duda que había escuchado, había sido una oportunidad para crecer y reafirmar su propósito. Mientras tanto, el impacto de la decisión de la Junta no solo se sintió en Gonzalo y su equipo. Otros departamentos comenzaron a ver los beneficios de esta nueva cultura. Las ventas aumentaron, la moral de los empleados se elevó y, lo más importante, la confianza en la dirección de la empresa se restauró. Gonzalo se dio cuenta de que su lucha no solo había sido por su propio futuro, sino por el de todos sus colegas. Cada pequeño triunfo era un reflejo de su esfuerzo colectivo, y eso lo motivaba a seguir adelante. Una mañana, mientras revisaba los resultados de un nuevo proyecto impulsado por las ideas de su equipo, Gonzalo compartió su satisfacción con Laura. «Nunca imaginé que podríamos lograr tanto en tan poco tiempo. Esto es solo el comienzo», dijo con una sonrisa. Laura, con su característico entusiasmo, respondió: «Y lo mejor es que esto lo hicimos juntos. Cada uno de nosotros ha aportado algo valioso en este proceso». El viaje de Gonzalo también había influido en otros. Andrés, aunque inicialmente escéptico, comenzó a ver la importancia de la colaboración. Se acercó a Gonzalo y le propuso una alianza para desarrollar un proyecto que integrara las nuevas prácticas de innovación en su área. Gonzalo aceptó, sabiendo que este tipo de apertura era fundamental para el éxito de la nueva cultura que estaban construyendo. Con el paso del tiempo, la empresa no solo logró superar la crisis, sino que se convirtió en un referente en su sector. Gonzalo se dio cuenta de que su visión de colaboración e innovación había creado un legado que iba más allá de su propia persona. Había transformado su entorno, y esa experiencia había fortalecido sus relaciones con los demás. La camaradería y el respeto mutuo habían reemplazado la competencia destructiva. En una reunión de fin de año, mientras todos celebraban los logros alcanzados, Gonzalo se dirigió a su equipo. «Este año hemos enfrentado desafíos que parecían insuperables, pero juntos hemos demostrado que no hay obstáculo que no podamos superar. Cada uno de ustedes ha sido parte fundamental de este viaje, y eso es lo que quiero que recordemos. Juntos somos más fuertes», dijo con emoción, sintiendo cómo su voz se llenaba de gratitud. Los aplausos resonaron en la sala, y en ese momento, Gonzalo comprendió que había encontrado su propósito. No solo había salvado su empleo, sino que había redirigido su vida y la de otros hacia un camino de crecimiento y colaboración. Había aprendido a ser un líder, no solo en el sentido tradicional, sino como un facilitador de ideas y un constructor de relaciones. La transformación de Gonzalo no se limitó a su carrera, también impactó su vida personal. Aprendió a valorar la amistad y el apoyo, reconociendo que el éxito no se mide solo en logros materiales, sino en las conexiones que establecemos con quienes nos rodean. La relación con Laura se fortaleció, pasando de ser colegas a amigos inquebrantables, siempre listos para apoyarse mutuamente en cada paso del camino. Al mirar hacia el futuro, Gonzalo se sintió emocionado por las posibilidades. Había tomado el control de su destino y estaba decidido a usar su experiencia para ayudar a otros a encontrar su voz. La historia de su lucha y triunfo se convirtió en un ejemplo inspirador para sus compañeros, y juntos
comenzaron a trabajar en un programa de mentoría para los nuevos empleados, asegurándose de que todos tuvieran la oportunidad de crecer y contribuir. En ese momento, Gonzalo supo que había encontrado un nuevo camino. La reestructuración que al principio parecía una amenaza, se había convertido en una oportunidad para redescubrir su verdadero potencial y el de su equipo. Su viaje había sido una prueba de que, cuando enfrentamos nuestros miedos y nos unimos, no hay límites para lo que podemos lograr. Gonzalo había aprendido que el cambio no es solo una cuestión de estrategia, sino de corazón. Había encontrado su lugar en el mundo y ahora estaba listo para enfrentar cualquier nuevo desafío que la vida le presentara, siempre con la certeza de que no estaba solo. Aquella tarde, mientras observaba a su equipo celebrar sus logros, se dio cuenta de que la verdadera victoria no radica en salvar su empleo, sino en forjar un futuro donde todos tuvieran un lugar. Su camino había sido redirigido hacia un propósito mayor, y eso era solo el comienzo de una nueva y emocionante etapa en su vida. La historia de Gonzalo, llena de desafíos y triunfos, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y construir un futuro mejor. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Qué pasos has tomado para ser un agente de cambio en tu entorno? Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios, y si te ha inspirado esta historia, no dudes en darle like y compartirla. Juntos podemos seguir inspirando a otros a encontrar su voz y a luchar por un futuro donde todos se sientan incluidos. Suscríbete al canal para seguir compartiendo historias de transformación y crecimiento.